El mensaje llegó a las 11:47 de la noche, la víspera de la boda. La pantalla de mi celular iluminó la oscuridad de mi sala con un resplandor azul y frío, casi clínico. Era de mi madre. Eladio, hijo. Sabemos que pagaste los 850,000 pesos del lugar, pero el prometido de Lorena no te quiere en la boda. Leí la frase una vez. Luego otra. Y una tercera. Las palabras no cambiaban, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. 850,000 pesos. La cifra exacta que había transferido al organizador de eventos apenas el mes pasado. No era un adelanto, no era una contribución. Era el costo total y absoluto del lugar, la renta, la seguridad, la iluminación de fantasía, incluso los fuegos artificiales de bienvenida que mi hermana Lorena había exigido. Pagué cada centavo. Y ahora, no me querían allí. Mi apartamento, un modesto espacio de 2 recámaras en las afueras de Guadalajara, de repente se sintió como una caja de resonancia para el silencio. Un silencio denso, pesado, que zumbaba en mis oídos. Afuera, estacionado bajo un farol que parpadeaba, mi viejo Nissan Tsuru parecía un testigo mudo y cansado. Él sabía cuántos viajes habíamos hecho juntos a sesiones de planeación, a degustaciones de menús, a citas con floristas. El coche sabía el sacrificio, el tiempo, la energía. Mis manos comenzaron a temblar, un temblor fino e incontrolable. Dejé el celular sobre la mesita de centro, junto a una pila de facturas y contratos de proveedores que aún tenía que archivar. Mi bandeja de entrada del correo seguía llena de confirmaciones de pago. En el refrigerador, un trozo del pastel de muestra de la degustación del martes pasado seguía envuelto en plástico, un recordatorio dulce y rancio de mi propia estupidez. No me querían allí. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad dormía, ajena a la implosión que ocurría dentro de mí. Por un momento, consideré todas las opciones lógicas: llamar a mi madre y exigir una explicación, confrontar a mi hermana, enviar un mensaje al novio. Pero, ¿qué sentido tenía? La decisión ya estaba tomada. El veredicto había sido emitido. Yo era el financiero, el facilitador invisible, pero no era familia. No de la que se exhibe en las fotos. Una rabia fría, una claridad afilada como un trozo de vidrio, comenzó a reemplazar el shock inicial. No era una rabia explosiva, sino una energía tranquila y decidida. Me había pasado la vida entera siendo el buen hijo, el hermano responsable. El que resolvía problemas, el que ponía el hombro sin pedir nada a cambio, creyendo ingenuamente que el amor y la lealtad se medían en sacrificios silenciosos. Creía que un día, todo ese esfuerzo sería reconocido. Qué equivocado estaba. Me di la vuelta y miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a un hombre de 34 años, un arquitecto con más talento que ambición, con el cabello ya mostrando las primeras canas en las sienes por el estrés. Vi al hombre que había puesto en pausa el sueño de comprar su propia casa, su propio terreno, para financiar el sueño de alguien más. Un sueño del que ahora estaba siendo expulsado. Y en ese reflejo, tomé una decisión. No iba a desaparecer. No iba a aceptar mi exilio en silencio. Había pagado mi boleto de entrada a ese circo, y aunque no me quisieran en el escenario principal, me aseguraría de tener un asiento en primera fila para el acto final. Regresé a mi habitación, abrí el closet y saqué el mejor traje que tenía. Un traje gris oscuro, hecho a la medida, que había comprado para una premiación de arquitectura a la que nunca asistí porque coincidía con la prueba de menú de Lorena. Mientras lo planchaba, con movimientos metódicos y precisos, el temblor de mis manos desapareció. La niebla en mi mente se disipó. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a gritar, no iba a pelear. Simplemente iba a retirar mi apoyo. Pero no lo haría desde la distancia, oculto en la sombra del resentimiento. Lo haría a la vista de todos. Les mostraría, a ellos y a sus 200 invitados, lo que realmente costaba construir un castillo de naipes sobre la espalda de un solo hombre. Y luego, vería cómo se derrumbaba. Todo había comenzado hacía poco más de un año, con un torbellino de emojis de anillos y corazones en el chat familiar de WhatsApp.
Dije que sí, escribió Lorena, acompañado de una docena de fotos de su mano, con un diamante que parecía demasiado grande para ser real, brillando contra el fondo de un restaurante de lujo. Mi primera reacción fue de genuina felicidad. A pesar de todo, era mi hermana pequeña. Verla feliz, o lo que yo creía que era felicidad, me conmovió. La alegría duró exactamente 24 horas. Al día siguiente, recibí una llamada. No un mensaje, una llamada. Eso siempre era señal de que se avecinaba una petición. Hermanito. ¿Cómo estás?, canturreó Lorena, su voz empapada en una dulzura artificial. Oye, ¿qué onda? Pues ya sabes, con esto de la boda, es una locura de gastos. Apenas estamos empezando y ya nos piden un dineral para apartar el lugar. Es una hacienda increíble en Tequila, súper exclusiva. Solo necesito una ayudita con el depósito, ya sabes, una lanita para empezar, nomás en lo que organizamos el presupuesto bien. Esa fue la primera vez. El depósito eran 50,000 pesos. Se los transferí esa misma tarde, sin hacer preguntas. Me sentí bien al ayudar. Es mi hermana, después de todo, me repetía a mí mismo como un mantra. Pero el presupuesto nunca se organizó bien. O más bien, el presupuesto era simple, la cuenta bancaria de Eladio. 2 semanas después, llegó la segunda petición. Un mensaje de audio. Ay, Eladio, estoy en crisis. Encontré al fotógrafo de mis sueños, es un artista, sus fotos son pura magia. Pero cobra en dólares y, obvio, es carísimo. Javier dice que busquemos a alguien más local, pero, no es lo mismo. Arruinaría toda la estética. ¿Crees que podrías? Pagué los $3,000 del fotógrafo. Luego vino el DJ, que era el mejor de Guadalajara. Luego el sistema de iluminación arquitectónica para resaltar la belleza de la hacienda. Luego la carpa de lujo para el brunch familiar post-boda. Cada vez, la petición venía envuelta en la misma lógica retorcida: eres el único que puede ayudarnos, no queremos involucrar a la familia de Javier, qué pena, es para que la familia se luzca. La primera vez que dije no fue por algo que, en perspectiva, era trivial. Lorena quería que un florista de la Ciudad de México volara a Guadalajara con su equipo para crear un arco floral único e instagrameable. El costo era absurdo. Lorena, eso es demasiado, le dije por teléfono, con la mayor calma que pude. Hay floristas increíbles aquí en Jalisco. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Luego, una risa corta y sin alegría. Ay, Eladio. Siempre tan práctico. Al día siguiente, en el chat familiar, escribió un mensaje que todos pudieron ver, aquí, batallando con el presupuesto. Menos mal que no todos en esta familia somos unos cuentachiles. Adjuntó un emoji guiñando un ojo, como si fuera una broma inocente. Pero no lo era. Era una bala. Y mis padres, en lugar de defender la sensatez, respondieron con risas y comentarios como déjalo, hija, ya sabes cómo es tu hermano, o tú concéntrate en tu día, lo demás se resuelve. El cuentachiles. El apodo se quedó. Me lo decían en broma, pero se sentía como una marca, una forma de minimizar mi esfuerzo y mi prudencia financiera, convirtiéndola en una especie de defecto de carácter. Una tacañería que se interponía en el camino de su grandiosidad. Y sin embargo, seguí pagando. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi ser, había una necesidad desesperada de su aprobación. Porque cada transferencia bancaria era un intento de comprar mi lugar en la familia, de demostrar mi valía. Estaba atrapado en un patrón que no había comenzado con la boda de Lorena. Había comenzado mucho antes. Me vino a la mente un recuerdo, nítido y doloroso. Yo tenía 22 años, recién salido de la universidad. Mi padre, Roberto, un hombre de grandes sueños y peores decisiones, había invertido en un negocio que fracasó estrepitosamente, dejándolo con una deuda considerable con gente poco recomendable. Una noche, lo encontré en la cocina, con la cabeza entre las manos, la cara gris por el miedo. No me pidió ayuda directamente. Simplemente me contó la historia, pintándose como una víctima de las circunstancias. Al día siguiente, vacié mi cuenta de ahorros.
Era el dinero que había juntado trabajando de dibujante en un despacho durante toda la carrera. El dinero para el enganche de un pequeño terreno, mi primer sueño profesional. Se lo di todo. Recuerdo la mezcla de alivio y vergüenza en sus ojos. Te lo voy a reponer, hijo, me susurró, abrazándome. En cuanto me recupere, te lo juro. Eres el pilar de esta familia. Nunca me repuso el dinero. Pero sí me dio un título, el pilar. Un título que sonaba a honor, pero que en realidad era una sentencia. El pilar es el que sostiene todo el peso. El pilar no se mueve, no se queja, no tiene necesidades propias. Simplemente está ahí, soportando la carga para que los demás puedan vivir en el edificio. Ese patrón se repitió una y otra vez. Pagué la tarjeta de crédito de mi madre cuando se emocionó en un viaje a Estados Unidos. Pagué la reparación del coche de Lorena después de un choque del que ella tuvo la culpa. Siempre con la misma promesa implícita de gratitud, con el mismo refuerzo de mi papel como el salvador silencioso. La boda era simplemente la manifestación más grande y grotesca de este sistema familiar disfuncional. Y lo peor era que ni siquiera se trataba de una boda. Se trataba de un espectáculo. La lista de invitados parecía un quién es quién de los influencers y la gente bien de Guadalajara. Lorena no quería un matrimonio, quería una producción. Quería que su estatus social se disparara, y yo era el productor ejecutivo anónimo. Una tarde, mientras revisaba los planos de un proyecto en mi oficina, ella me envió una foto de unas argollas de matrimonio de diseñador. Son perfectas. Cuestan 120,000 pesos. Sé que es mucho, pero estamos construyendo un legado, ¿sabes? Le respondí con una pregunta simple, ¿y Javier qué opina? Su respuesta me heló la sangre. Realmente no es su lugar decidir. Este es un evento de nuestra familia. Él es solo el novio. Fue entonces cuando lo entendí. No estaba apoyando una unión. Estaba financiando un desfile de vanidad. Ella ni siquiera le permitía a él contribuir, diciendo que quería que todo pareciera venir enteramente de nuestro lado. La ilusión de riqueza, construida sobre mi espalda, sobre los ladrillos de la casa que yo no podría comprar. La primera persona que intentó abrirme los ojos fue Sofía. Llevábamos 2 años juntos. Ella era inteligente, independiente, una periodista con una habilidad especial para ver más allá de las apariencias. Y odiaba la dinámica de mi familia. La ruptura no fue una explosión, sino el derrumbe lento y doloroso de algo que ya estaba fracturado. Sucedió una noche de martes, después de que cancelé nuestra cena de aniversario por tercera vez. La razón, Lorena había tenido una crisis existencial sobre el color de las servilletas y necesitaba mi apoyo moral, y mi tarjeta de crédito para pagar el nuevo pedido urgente. Encontré a Sofía en nuestro apartamento, con 2 maletas junto a la puerta. No estaba llorando. Su rostro tenía una expresión de calma resignada que era mucho peor que las lágrimas. No puedo seguir haciendo esto, Eladio, dijo, su voz suave pero firme. ¿Hacer qué? Sophie, lo siento, de verdad. Lo de Lorena fue una emergencia, ya sabes cómo es. Ella negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Ese es el problema. Siempre es una emergencia. Tu hermana, tu madre, tu padre, siempre hay un fuego que solo tú puedes apagar. Y mientras tanto, nuestra vida se quema en silencio. Intenté acercarme, tomar su mano, pero ella dio un paso atrás. No estoy compitiendo contra otra mujer, Eladio. Estoy compitiendo contra un sistema familiar que te ha convencido de que tu único valor es tu capacidad para proveer y resolver. Te ven como un cajero automático con piernas, no como una persona. No es verdad, repliqué, aunque la palabra sonó hueca, incluso para mí. No. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron por tu día? ¿Por tus proyectos, tus sueños? ¿Saben siquiera que estuviste a punto de ganar ese concurso de diseño el año pasado? ¿O solo saben el límite de tu tarjeta de crédito? Se detuvo, respiró hondo. No te aman, Eladio. Aman lo que haces por ellos. Y lo más triste es que tú mismo te has creído esa mentira.
Estás convirtiéndote voluntariamente en el tapete de su entrada. Cada palabra era un golpe. Sabía, en algún rincón oscuro de mi mente, que tenía razón. Pero admitirlo era demasiado doloroso. Era admitir que toda una vida de sacrificios había sido en vano. Te vas a quedar vacío, continuó, sus ojos ahora sí, llenos de lágrimas. Te van a exprimir hasta la última gota y luego, cuando ya no les sirvas, te desecharán. Y yo no puedo quedarme a ver cómo te destruyes a ti mismo por gente que no movería un dedo por ti. Esa noche, se fue. El silencio que dejó era diferente al de ahora. Era un silencio lleno de sus palabras, de sus advertencias, que rebotaban en las paredes vacías de mi cabeza. Una semana después, intenté hablar con mi madre. La invité a comer, buscando un aliado, un poco de comprensión. Le conté, con cuidado, sobre la presión financiera, sobre cómo el presupuesto de la boda se estaba saliendo de control. Ella me escuchó mientras revolvía su ensalada, con una expresión de vaga impaciencia. Cuando terminé, suspiró y me puso una mano sobre el brazo, una caricia que se sentía más como una orden. Ay, mi hijito. Sé que es mucho, pero entiéndela. Es el día más importante de su vida. Además, tú eres el hermano mayor. Es tu responsabilidad cuidarla, apoyarla. Siempre has sido tan bueno para eso. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos que sabían exactamente qué botones presionar. No dejes que el dinero se interponga entre ustedes. La familia es lo primero. No dejes que tu hermana se preocupe por estas cosas de adultos. Tú puedes con esto y más. Cosas de adultos. Yo era el adulto que pagaba, pero mis preocupaciones eran infantiles. El mensaje era claro, carga con el peso y hazlo en silencio. No arruines la fantasía. Me fui de esa comida sintiéndome más solo que nunca. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza, no puedo quedarme a ver cómo te destruyes. Y yo, en cambio, estaba pagando por un asiento en primera fila para mi propia demolición. Mi único confidente, si se le puede llamar así, era mi tío Mateo. El hermano menor de mi padre, un hombre que había elegido una vida completamente opuesta, un pequeño rancho de aguacates en las afueras de Zapotlán, lejos del drama y la pretensión. Un fin de semana, conduje hasta allá, necesitaba respirar otro aire. Lo encontré revisando sus árboles, con las manos cubiertas de tierra y el rostro curtido por el sol. No necesité decirle mucho. Él observaba más de lo que hablaba. Te ves jodido, hijo, me dijo sin rodeos, mientras partía un aguacate con su navaja y me ofrecía una mitad. Le conté todo. El dinero, la presión, el apodo de cuentachiles, la partida de Sofía. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se limpió la navaja en el pantalón y me miró fijamente. Hay dos tipos de familia, Eladio. La que te levanta y la que te usa de escalera. La tuya hace mucho que decidió que tú eras una escalera muy resistente. Se detuvo, dejando que las palabras calaran. El problema no es que te pidan. El problema es que tú sigues dando. Un día, esa escalera se va a romper. Y créeme, ellos no van a estar abajo para cacharte. Sus palabras eran duras, pero honestas. Eran el antídoto al veneno dulce de mi madre. Me fui del rancho con un sabor amargo en la boca, el sabor de la verdad. Sabía que mi tío tenía razón. Sabía que Sofía tenía razón. Pero aún no tenía la fuerza para hacer nada al respecto. Todavía me aferraba a la esperanza infantil de que, al final, mi sacrificio sería reconocido. Que en el día de la boda, Lorena me abrazaría y me diría, gracias, hermanito. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Necesitaba una última decepción, una traición final, para que la escalera finalmente se rompiera. Y estaba a punto de llegar. El punto de quiebre profesional llegó un jueves por la tarde, un mes antes de la boda. Teníamos una reunión crucial en el despacho. Un grupo de inversores de Monterrey venía a conocer nuestra propuesta para un nuevo complejo residencial. Era mi proyecto. Había pasado los últimos 6 meses trabajando en él, noches enteras y fines de semana. Era la oportunidad que podía catapultar mi carrera,
quizás incluso darme los medios para abrir mi propio despacho algún día. Carlos, mi jefe y amigo, confiaba plenamente en mí para liderar la presentación. A las 10 de la mañana de ese jueves, mi celular vibró. Era Lorena, en un estado de pánico total. Eladio, tienes que venir ya. Es una emergencia de vida o muerte, gritó al teléfono. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, pregunté, mi corazón acelerándose. El vestido. Y llegó el vestido de la diseñadora y me queda horrible. Parece que me lo hizo un enemigo. Mamá está tratando de calmarme, pero voy a cancelar todo, no me puedo casar pareciendo un merengue mal hecho. Necesito que vengas, tú tienes buen ojo, tú sabrás qué hacer. Una emergencia de vida o muerte. Un vestido. Lorena, no puedo. Tengo la reunión más importante de mi carrera en unas horas, le supliqué. Más importante que tu única hermana, su voz se quebró en un sollozo perfectamente actuado. Yo sabía que no te importaba. Para ti todo es tu trabajo, tu chamba. Bien. Cásate con tus planos, entonces. Y colgó. 2 minutos después, llamó mi madre. Eladio, por el amor de Dios. Tu hermana está destrozada. No puedes hacerle esto. El trabajo puede esperar, la familia no. Ven ahora mismo, por favor. Te necesita. Y como el idiota que era, cedí. Llamé a Carlos, inventé una excusa patética sobre una fuga de gas en mi edificio. Pude sentir su decepción a través del teléfono. Entiendo, Eladio. No te preocupes, yo me encargo. Pero ambos sabíamos lo que eso significaba. Era mi proyecto, mi visión. Sin mí, la presentación perdería su fuerza. Conduje hasta la boutique de lujo en Andares, con un nudo en el estómago. Encontré a Lorena y a mi madre en una sala privada, rodeadas de tules y sedas. Lorena no estaba destrozada. Estaba molesta, sí, pero su rostro reflejaba más un capricho frustrado que una angustia real. Hasta que llegas, dijo, mirándome con reproche. Mira esto. ¿No es horrible? El vestido era espectacular. Y le quedaba perfecto. El problema era un pequeño fruncido en la cintura que, según ella, la hacía ver gorda. Pasé las siguientes 2 horas de mi vida escuchando un debate absurdo entre mi hermana, mi madre y la diseñadora sobre un pliegue de tela de medio centímetro. Mi papel, al parecer, era estar ahí parado, asintiendo, y diciendo frases como no, para nada, te ves increíble o quizás si lo ajustan un poco de aquí. Mientras ellas discutían, mi celular vibró en mi bolsillo. Era un correo de Carlos. El asunto era escueto, reunión. Lo abrí con manos temblorosas. Eladio, la presentación no fue bien. Los inversores sintieron que faltaba la pasión del arquitecto principal. Decidieron irse con la propuesta de la competencia. Hablamos el lunes. Perdimos el proyecto. Mi proyecto. Levanté la vista del teléfono. Lorena se estaba mirando en el espejo, girando, sonriendo por primera vez. La diseñadora le había asegurado que el ajuste sería imperceptible. Mi madre aplaudía suavemente. Perfecto, mi vida. Te vas a ver como una reina. Ninguna de las dos notó la palidez de mi rostro. Ninguna de las dos preguntó por mi fuga de gas. Estaban en su mundo, un mundo de apariencias y telas caras, y yo era solo un extra en su producción, un utilitario que se usa y se desecha según la necesidad de la escena. En ese momento, sentado en un ridículo sillón de terciopelo rosa, mientras mi carrera sufría un golpe devastador por un puto vestido, sentí como algo dentro de mí se endurecía. La tristeza se estaba convirtiendo en un resentimiento frío y pesado. La escalera de la que hablaba mi tío Mateo crujió bajo el peso. Todavía no se rompía, pero una grieta profunda y oscura había aparecido en su estructura. La humillación definitiva, el golpe que finalmente quebró mi espíritu de sumisión, no llegó con un grito ni con una pelea. Llegó, como muchas de las peores cosas de la vida moderna, a través de una pantalla. Fue la noche de la cena de ensayo. 2 días antes de la boda. Yo no sabía que había una cena de ensayo.
Nadie me había mencionado nada. Estaba en mi apartamento, trabajando hasta tarde para intentar recuperar algo del terreno perdido en el despacho, sintiéndome culpable y agotado. Decidí tomar un descanso y, por inercia, abrí Instagram. Y ahí estaba. Una story de una de las amigas influencers de Lorena. Un video corto, con música de fondo. Una mesa larguísima, elegantemente decorada, en la terraza de un restaurante de moda. Unas 30 personas riendo, brindando. En la cabecera, Lorena y Javier. A su lado, mis padres. Tíos, primos, los amigos más cercanos. Todos estaban ahí. Mi corazón se detuvo. Hice zoom en el video, pasando el dedo una y otra vez, buscando mi propio rostro, sabiendo que no lo encontraría. No estaba invitado. El financiero principal, el pilar de la familia, el hombre que había pagado por la comida que estaban a punto de disfrutar en la boda, no había sido considerado digno de compartir la mesa en la víspera. Sentí una oleada de frío, seguida de una vergüenza tan intensa que me quemaba la cara. No era solo el hecho de no ser invitado. Era la publicidad. Era saber que toda esa gente, todos esos amigos y familiares, estaban ahí, y ninguno se había preguntado, ¿y Eladio? O quizás sí lo habían hecho, y la respuesta que les dieron fue tan insignificante que la fiesta continuó sin problemas. Con el pulso martilleando en mis sienes, le marqué a mi padre. No a mi madre, ni a Lorena. A mi padre. Quizás una parte de mí todavía esperaba que él, el hombre al que salvé de la ruina, tuviera una pizca de lealtad. Contestó al segundo tono, su voz ahogada por el murmullo de la fiesta. Eladio. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo bien? Papá, ¿dónde están?, pregunté, mi voz más temblorosa de lo que quería. Hubo una pausa. Pude imaginarlo llevándose el teléfono a un rincón más tranquilo. Ah, estamos en una cenita. Algo pequeño, para los más cercanos, ya sabes. ¿Pequeño? Veo como a 30 personas en Instagram. ¿Por qué nadie me dijo nada? Su incomodidad era palpable a través de la línea. Carraspeó. Bueno, hijo, fue cosa de Lorena. Ella pensó, bueno, como iban a venir muchos de sus amigos influencers y gente de ese ambiente, pensó que quizás te sentirías incómodo. Incómodo. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Incómodo? ¿El hombre que pagó por el catering se sentiría incómodo con la gente que se lo iba a comer? La excusa era tan absurda, tan transparente en su desdén, que casi me reí. No me excluyeron por mi comodidad. Me excluyeron por su vergüenza. El cuentachiles, el hermano con su suru viejo y su vida modesta, no encajaba en la foto perfecta que querían proyectar. Yo era el secreto sucio detrás del glamour. Entiendo, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. La calma que precede al terremoto. Qué bueno que entiendes, hijo. Mañana nos vemos para, empezó a decir, aliviado. Lo interrumpí. No. Digo que entiendo todo. Y colgué. Me quedé de pie en medio de mi sala, el teléfono todavía en la mano. La grieta en la escalera se había convertido en una fractura total. La estructura había cedido. Ya no había esperanza de reconocimiento. Ya no había duda. Solo había una certeza fría y absoluta, yo no era parte de su familia. Era un proveedor de servicios. Y mi contrato estaba a punto de expirar. Fue en ese preciso instante que el plan tomó su forma final. No era un plan de venganza, no en ese momento. Era un plan de justicia. De reequilibrio. Iba a ir a esa boda. Y les iba a dar exactamente lo que se merecían, un evento que reflejara perfectamente su contribución al mismo. Nada. Abrí la aplicación de mi banco en el celular. Entré a la sección de transferencias programadas. Ahí estaban todas, en una fila ordenada, listas para ser liberadas el día de la boda, el pago final al servicio de banquetes, a la banda de música, a la decoración floral, al transporte de invitados. Cada una de ellas, un eslabón en la cadena de mi propia esclavitud. Con una calma que me sorprendió, revisé cada una,
asegurándome de saber exactamente cómo cancelarlas con un solo clic. La escalera estaba rota, y yo estaba a punto de quitar los cimientos del edificio. Llegué a la hacienda cuando la ceremonia civil ya había terminado. El sol de la tarde bañaba los jardines en una luz dorada, haciendo que todo pareciera sacado de una revista. Llevaba mi traje gris oscuro, el que nunca usé para la premiación, perfectamente planchado. Caminé con una calma deliberada, no como un intruso, sino como un inspector que viene a revisar su propiedad. Desde el momento en que puse un pie en el vestíbulo de mármol, sentí el cambio de temperatura. No era mi imaginación. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Las sonrisas se congelaban. La gente me miraba de reojo, con una mezcla de curiosidad y lástima. La noticia de mi no invitación a la cena de ensayo, de alguna manera, se había filtrado. Era el fantasma en la fiesta. Vi a Lorena cerca de la mesa de regalos, rodeada de sus amigas. Se veía deslumbrante en su vestido blanco, el del pliegue de medio centímetro que casi me cuesta un contrato millonario. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los invitados. Su sonrisa se tensó, su mandíbula se apretó. Mi presencia era una mancha en su lienzo perfecto. Decidí ignorarla. Fui a la barra y pedí un vaso de agua mineral. Mientras esperaba, sentí una mano en mi hombro. Era mi padre. Eladio, qué bueno que viniste, dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. Mira, sobre lo de anoche. No te preocupes, lo interrumpí, mi voz plana. Ya entendí mi lugar. Él no supo qué responder. Justo en ese momento, la voz de Lorena cortó el aire, afilada y venenosa. ¿Se puede saber quién invitó al cuentachiles? No me lo dijo a mí directamente. Se lo dijo a una de sus amigas, pero lo suficientemente alto para que media fiesta la escuchara. El murmullo de las conversaciones se apagó. Se hizo un silencio incómodo. Todos los ojos se giraron hacia mí. Me di la vuelta lentamente y la encaré. Ella caminó hacia mí, con una copa de champaña en la mano, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Qué estás haciendo aquí, Eladio? Te dejamos muy claro que no eras bienvenido, siseó, su voz baja y amenazante. Vine a ver en qué se fue mi dinero, respondí, con la misma calma. Esa fue la chispa que encendió el fuego. Su rostro se contorsionó por la rabia. Mi dinero. Siempre con tu maldito dinero. No tienes idea de lo que es tener clase, eres un muerto de hambre con suerte. Y entonces, me arrojó el contenido de la copa. La champaña helada me empapó la solapa del saco y la camisa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. No reaccioné. No me moví. Simplemente me quedé ahí, sintiendo el líquido frío escurrir por mi pecho. Antes de que pudiera decir o hacer algo, mi madre apareció de la nada, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Me arrastró hacia un rincón, lejos de las miradas curiosas. Eladio, por lo que más quieras, susurró con una urgencia desesperada, sus ojos suplicantes. Pídele perdón. No arruine su día. Es el día más importante de su vida. Solo pídele perdón y todo estará bien. Pedir perdón. ¿Perdón por qué? ¿Por presentarme a la fiesta que yo había pagado? ¿Por ser humillado públicamente? Miré a mi madre, a la mujer que me había enseñado a sacrificarme, a poner siempre a los demás primero. Y en sus ojos no vi amor ni justicia. Vi pánico. Pánico de que la fachada se derrumbara. Miré por encima de su hombro a mi hermana. Lorena estaba de vuelta con sus amigas, riendo, actuando como si nada hubiera pasado, como si acabara de aplastar a un insecto molesto. Y en ese momento, toda la tristeza, toda la frustración, todo el resentimiento acumulado durante años, se cristalizó en una sola emoción, una paz absoluta. La paz que viene cuando aceptas que has perdido una batalla que nunca pudiste ganar, y decides, finalmente, abandonar el campo de guerra. Me solté suavemente del agarre de mi madre. La miré a los ojos. Tienes razón, mamá, le dije. No debería arruinar su día. Una ola de alivio inundó su rostro. Gracias, hijito. Sabía que entenderías.
Ahora ve y... Pero yo no la estaba mirando a ella. Mi mirada estaba fija en Lorena. Y por primera vez, una sonrisa genuina, aunque helada, se dibujó en mi rostro. Saqué mi celular. El pulso firme, la mano segura. Abrí la aplicación del banco. Mis dedos se movieron con una eficiencia practicada. Transferencias programadas. La lista apareció en la pantalla. Primer toque. Servicio de banquetes, pago final, 450,000 pesos. Deslicé el dedo. Cancelar transferencia. Una ventana de confirmación. Aceptar. La línea se tornó gris. Cancelada. Segundo toque. Banda musical, estelar, pago final, 120,000 pesos. Cancelar. Aceptar. Gris. Tercer toque. Decoración floral y ambientación lumínica, 180,000 pesos. Cancelar. Aceptar. Gris. Cuarto toque. Transporte ejecutivo para invitados, 50,000 pesos. Cancelar. Aceptar. Gris. Todo en menos de 30 segundos. Un año de humillaciones borrado con 4 toques en una pantalla. Guardé el celular en mi bolsillo. Mi madre me miraba, confundida, sin entender lo que acababa de hacer. ¿Qué haces?, preguntó. Asegurándome de que Lorena tenga exactamente el día que se merece, respondí. Y con una última mirada a la fiesta que estaba a punto de implosionar, me di la vuelta y comencé a caminar hacia el centro del salón. El efecto no fue inmediato. Fue un colapso en cámara lenta, una sinfonía de caos que comenzó con una sola nota desafinada. La banda, que estaba en medio de una animada versión de La Chona, de repente se detuvo. El guitarrista tocó un último acorde que quedó suspendido en el aire, y luego, silencio. Vi al líder de la banda hablando acaloradamente por su celular, su rostro enrojeciendo. Los meseros, que habían comenzado a servir los canapés, se detuvieron en seco. Se agruparon en una esquina, murmurando entre ellos, mirando sus teléfonos. La barra libre, misteriosamente, dejó de servir. La gente se acercaba con sus vasos vacíos y los bármanes simplemente se encogían de hombros. La organizadora de bodas, una mujer con un auricular y una expresión de pánico creciente, corría de un lado a otro, hablando en susurros frenéticos. La gente comenzó a darse cuenta. Los murmullos se extendieron por el salón como un reguero de pólvora. ¿Qué pasa? Se acabó la bebida y la música. Lorena lo notó. Su sonrisa de anfitriona perfecta se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y luego de ira. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en mí. Yo estaba de pie, cerca de la pista de baile vacía, bebiendo tranquilamente mi agua mineral. Marchó hacia mí, su vestido de novia susurrando sobre el mármol. ¿Qué hiciste?, espetó. Su voz, aunque era un susurro, atrajo la atención de todos los que estaban cerca. El círculo de silencio a nuestro alrededor se amplió. No grité. No levanté la voz. Simplemente hablé con una claridad que resonó en el silencio expectante. Lorena, tú misma lo dijiste. No debería estar aquí. Soy el cuentachiles, el que no tiene clase. Hice una pausa, asegurándome de que todos escucharan. Así que decidí dejar de pagar por un lugar en el que no soy bienvenido. Un jadeo colectivo. Alguien dejó caer una copa, el sonido del cristal rompiéndose fue atronador. Javier, el novio, que había estado observando todo con una expresión de desconcierto, se acercó. ¿De qué está hablando, Lorena? ¿Pagar qué? Cállate, Eladio, gritó ella, su rostro pálido de furia. Estás arruinando mi boda. Tu boda, reí, una risa amarga y liberadora que había estado atrapada en mi pecho durante un año. ¿Te refieres a la que yo pagué? ¿Esta hacienda? La comida que no va a llegar. La banda que ya se está yendo. Señalé con la cabeza hacia la salida, donde los músicos ya estaban guardando sus instrumentos en sus estuches. Javier miró a Lorena, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Lorena, ¿es verdad? Pensé que tus padres.
No, intervino mi padre, acercándose. Eladio solo ayudó con algunas cosas, está exagerando. Ah, sí, lo desafié. Entonces, ¿por qué no sacas tu chequera y le pagas a la coordinadora, que ahora mismo parece que va a tener un ataque de pánico? Todos se giraron para ver a la mujer, que estaba pálida como el papel, hablando por teléfono y gesticulando salvajemente. Fue Lorena quien lo admitió, no con arrepentimiento, sino con un grito de puro derecho adquirido. Claro que pagó. Me lo debía. ¿Para qué más sirve su dinero? No tiene esposa, ni hijos, ni una vida. Era su obligación. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Incluso sus amigas más leales la miraron con horror. Había dicho la verdad en voz alta. La fea, horrible y egoísta verdad. Javier la miró como si nunca la hubiera visto antes. Retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza lentamente. Fue entonces cuando la coordinadora, con el alma rota pero profesional hasta el final, se acercó a un micrófono. Damas y caballeros, anunció, su voz temblando ligeramente. Debido a un problema de pago inesperado, la porción de la cena de esta noche no podrá continuar. Por favor, siéntanse libres de disfrutar de los jardines hasta nuevo aviso. Disfrutar de los jardines era el código para lárguense de aquí, la fiesta se acabó. Me di la vuelta para irme. Había visto suficiente. Pero mientras caminaba hacia la salida, la voz de Lorena me taladró la espalda. Ya no eres mi hermano. Estás muerto para mí. Me detuve en el umbral. Me giré lentamente, la miré a los ojos a través del salón, y con la sonrisa más tranquila del mundo, le respondí. Entonces, envíame la factura. Y salí al aire fresco de la noche, dejando atrás el sonido de un sueño de 850,000 pesos derrumbándose en un silencio ensordecedor. Apenas había llegado a Misuru en el estacionamiento cuando escuché a alguien corriendo detrás de mí. Era Javier. Se detuvo a unos metros, sin aliento, con el moño del smoking torcido. ¿Es verdad?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Realmente pagaste por todo? Asentí. Casi todo. Creo que tus suegros pagaron por las servilletas. Él pasó las manos por su cabello, un gesto de pura desesperación. Por Dios. Ella me dijo que eran los ahorros de la familia, que sus padres se encargaron de todo. Cada vez que ofrecí ayudar, me dijo que no me preocupara, que tú estabas ayudando con la logística. Ayudando con la logística, repetí, saboreando la amargura de la frase. Supongo que ambos éramos parte de la logística. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la hacienda de donde ahora salía un murmullo de confusión y enojo. Luego me miró, y vi una sinceridad genuina en sus ojos. Lo siento. Debería haber visto, debería haber sabido. Fui un cobarde. Y lo decía en serio. No le dije nada. Solo asentí de nuevo y me subí a mi coche. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor a un hombre con un traje caro, de pie y solo en medio de un estacionamiento, viendo cómo su futuro se desmoronaba. La mañana siguiente, mi teléfono era un campo de batalla. Mensajes de mis padres, llamándome traidor, malagradecido, diciendo que había humillado el apellido. Mensajes de tíos y primos, algunos confundidos, otros indignados. Los borré todos sin leerlos. Pero luego, sonó una llamada de un número que casi no reconocí. Era mi tío Mateo. Contesté. No hubo saludos. Solo su voz, grave y tranquila. Hiciste lo correcto, Eladio, dijo. Ya era hora. Y colgó. Esa llamada valió más que todos los mensajes de odio. Era la validación que no sabía que necesitaba. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico. El remitente era Javier. Era largo y detallado. Me contó el caos que siguió a mi partida, la confrontación con Lorena y mis padres, las mentiras desmoronándose una tras otra. Y al final, escribió, cancelé la luna de miel esta mañana y le pedí tiempo. No puedo casarme con alguien que construye su vida sobre la explotación de su propio hermano. Gracias por mostrarme la verdad, aunque duela. Te deseo paz.
Cerré el correo. Bloqueé los números de mis padres y de Lorena. Y por primera vez en más de un año, sentí que el nudo en mi estómago comenzaba a deshacerse. Pasaron varios meses. No volví a hablar con mi familia. Vendí mi viejo Tsuru y con ese dinero y una parte de lo que había recuperado de los pagos de la boda, hice algo que nunca me había permitido, desaparecí. Compré un boleto de autobús sin destino fijo. Viajé por la costa de Oaxaca, con una mochila y la cámara fotográfica que Sofía me había regalado y que yo había dejado acumulando polvo. Me quedé en pequeños pueblos pesqueros, donde a nadie le importaba mi apellido ni mi profesión. Fotografié amaneceres, rostros de ancianos marcados por el sol y el mar, niños jugando en calles sin pavimentar. Por primera vez, no estaba construyendo algo para los demás, sino para mí. Estaba reconstruyendo mi propia mirada. Una tarde, sentado en un café en Mazunte, me llegó una carta reenviada desde mi antiguo apartamento. Era de un bufete de abogados. La abrí con una curiosidad distante. Los proveedores de la boda, desde la hacienda hasta la florería, estaban demandando a mis padres y a Lorena por incumplimiento de contrato y daños. La cifra era astronómica, mucho más de lo que yo había pagado inicialmente. Al parecer, mi cancelación había activado una serie de cláusulas de penalización. Leí la carta sin emoción. Luego, con calma, la doblé y la usé para encender un cigarro. Vi el papel arder, las palabras legales consumiéndose hasta convertirse en cenizas grises que el viento del Pacífico se llevó. No era mi problema. Nunca más. No sé qué les deparó el futuro. Escuché rumores, a través de mi tío Mateo, de que tuvieron que vender la casa familiar para pagar las deudas. Que el compromiso de Lorena se rompió definitivamente. Pero esas noticias me llegaban como ecos de un mundo lejano, una vida que ya no era la mía. Yo encontré mi paz allí, junto al mar. Empecé a vender mis fotografías a turistas y galerías locales. No me hice rico, pero pagaba mis cuentas. Y lo más importante, cada mañana me despertaba sintiendo que el aire que respiraba era mío. No me sentía orgulloso de la destrucción que causé. La venganza deja un sabor amargo. Pero sí me sentía orgulloso de haber elegido mi libertad. Aprendí, de la manera más dura, que la familia no es una obligación incondicional, sino una relación basada en el respeto mutuo. Y a veces, la única forma de salvarte a ti mismo es quemar los puentes que te llevan de vuelta a tu propia prisión. El pilar se había derrumbado, sí, pero de sus ruinas, finalmente, estaba aprendiendo a construir mi propia casa,